Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida al último encuentro del ciclo de paneles Revisitar prácticas y saberes de archivos, organizado por la Red de Archiveros Graduados de Córdoba y la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba. Nos acompañan hoy al panel María Belén Correa, directora y fundadora del Archivo de la Memoria Trans de Argentina; Cecilia Saurí, fotógrafa y curadora y que forma parte del Archivo de la Memoria Trans; y Liliana Gargiulo, de la Universidad de la República. María Belén y Cecilia nos transmitirán su experiencia en lo que fue la creación y la conformación del Archivo de la Memoria Trans. Chicas, les cedo la palabra. Bueno, hola, muchísimas gracias por la invitación. Contar sobre la historia del archivo tiene varias etapas, varios procesos. Lo primero fue un grupo de personas que empezaron a coleccionar distintos recuerdos, fotografías y objetos de distintas épocas. Incluso muchas de ellas heredaron de otras compañeras muchos de esos álbumes, a forma de herencia, a forma familiar. Eso por un lado. Por otro lado, Claudia Pía Baudraco, teníamos compañera mía de activismo, ella junto en el 93 fundamos el Archivo de la Memoria Trans. Perdón, me equivoqué. En el 93 fundamos ATA, Asociación de Travestis Argentinas. Eso hace de que durante muchísimo tiempo tengamos un registro del activismo, y a la vez, al estar viajando por todo lo que es Argentina, inclusive Latinoamérica, Claudia Pía sobre todo iba coleccionando, iba juntando fotografías, documentos y demás objetos que iban terminando en una caja. Esa caja aparece después de la muerte de ella en el 2012, 3 meses antes a la sanción de la ley de identidad de género. Tenemos que estar hablando que en Argentina la ley de identidad de género es el 83 de la sociedad argentina, es el punto de democracia, es el momento que podemos tener una identidad, una lucha tan grande que tiene Argentina por eso, ¿no? Por la defensa de una identidad. Para las personas trans viene a partir del 2012. Y en ese mismo momento, al heredar esa caja, con todos estos objetos que estoy nombrando, cartas, documentos, postales, negativos, y que a la vez era muy federal, porque recorría también todo ese camino que ella hizo para poder organizar esa red nacional que se llama ATA, y a la vez con las fotografías que ella iba juntando de distintas épocas. A la vez ella fue en el 93, cuando nos juntamos para hacer la organización de ATA, fue la única que conocía la libertad, por eso, por haberse exiliado en Italia. Entonces eso también hizo de que dentro de sus fotografías también tengamos una fuerte historia también del exilio en Italia en los 90. Hablar del archivo, tenemos, como dije antes, tenemos que estar hablando de distintas etapas. La primera es desde el momento que heredo esa caja, armo un grupo cerrado privado de Facebook para poder reencontrarnos con otras compañeras y empezar a compartir fotografías. A partir de ahí, muchas empezaron a saber vivas dentro del grupo, y a la vez empezaron a compartir experiencias a raíz de las fotografías. Esto fue pasando el tiempo desde el 2012 hasta el 2014 que nos cruzamos con Cecilia Stalles, que estaba haciendo un intercambio con Canadá, y mediante un trabajo que se llama De la misma especie, que lo pueden encontrar en nuestro canal o en nuestra página archivotrans.ar, que fue el disparador para cuando ella conoce en Canadá otros archivos LGTB, y trae esta idea de que el archivo teníamos que hacerlo visible, porque hasta ese momento el archivo era el cometido interno de, a modo familiar, poder recuperar estas fotos perdidas de algún evento, de algún cumpleaños. Hasta ese punto nosotros ya estábamos conformes.
Cuando Cecilia viene con esta idea de hacernos visibles y sacar el archivo del ámbito familiar y del ámbito cerrado, hasta ese momento las exposiciones que yo hacía eran dentro de ambientes LGTB, en la Defensoría LGTB, en la Federación LGTB, adentro de alguna organización, en el momento que yo regresaba a Argentina. En el momento que aplicamos para poder tener una exposición dentro del Centro Cultural Haroldo Conti, dentro de la ex-EXMA, ya estamos hablando, ya ha pasado tiempo, estamos hablando ya del 2017, con otras exposiciones internas que veníamos haciendo dentro de estos ámbitos familiares. Ahí fue cuando todo el mundo nos conoció o salimos a la luz o alguien prestó atención de que existíamos, cuando tuvimos nuestra exposición abierta dentro de, como he dicho, en el Haroldo Conti, que fue hecha para el 2 de diciembre del 2017, se llamó Esta se fue, a esta la mataron, esta murió. Una exposición que de las 5.000, de las primeras 5.000 imágenes y los acervos que se fueron sumando, no solamente el de Pía, de unas 5.000 imágenes hizo una curación a 500 imágenes que fueron la exposición que se presentó junto a audios, videos. Se presenta también corto documental de 6 minutos que les digo de la misma especie, proyectándose con audios de compañeras y fotografías que, como les dije, e incluso álbumes familiares que hacían esta muestra muy particular, sobre todo dentro de lo que es el Haroldo Conti. Era la primera vez que teníamos un espacio dentro. Perdón. Hoy en día estamos trabajando no solamente para poder ingresar a las masculinidades dentro de lo que es el archivo, sino también para poder empezar a federalizar y abrir oficinas tanto en Santa Fe, Córdoba y Neuquén, que son las primeros 3 provincias que tenemos a modo de ensayo. Tenemos que estar pensando que todo está autogestivo, es mediante proyectos que van saliendo, mecenazgo, distintos proyectos específicos para trabajar en X colección. Son los pocos ingresos que tenemos dentro del archivo. Como dije, es autogestivo y está muy trabajado a pulmón, sobre todo con la colaboración y donaciones de sus horas de trabajo de muchos de sus integrantes. Ceci, ayúdame, no sé, estoy en los 15. Sí, ya casi terminamos con la proyección. Voy a dejar de compartir pantalla. Yo, si quieren, me presento y después ahí vemos. Soy Cecilia Saurí, me incorporé al equipo del archivo en el 2017. Belén mencionaba la exhibición en el Haroldo Conti, que se llamó Esta se fue, hasta la mataron, esta murió, que fue una de las primeras exhibiciones, no la primera, pero una que fue bastante importante y grande, y la que se hizo, de algún modo el archivo se hizo público, si se quiere, en esa exhibición. Yo me incorporé unos meses antes, en agosto, la exhibición fue en diciembre, y fui parte de todo lo que fue el montaje en sala. En ese momento, yo me acuerdo que le escribí a Ceci Estalles, que es nuestra colega y quien arrancó el archivo con Belén, porque yo veía a través de las redes como las fotografías del archivo y la verdad que tenían una carga poética y un gesto político muy importante. Entonces ahí le dije, quiero ayudar. Al principio era, bueno, ayudar donando algo, un disco rígido, lo que sea, cosas físicas que entendía que se necesitaban en el archivo, y después ofrecí como tiempo y disposición para poder trabajar en el proyecto. Al principio del proyecto en ese momento estaba, además de Belén y de Ceci, estaba Carmen Ibarra, que todavía es parte del proyecto, que es la encargada del área de preservación digital, y Carmen fue la que me enseñó. Yo, si bien soy fotógrafa y curadora, sabía cómo escanear y trabajar adecuadamente con las fotografías. Carmen era la persona que lideraba ese área, y ahí yo me sumé como a ese equipo de preservación digital. Y de algún modo después, con el pasar del tiempo y la mutación que tuvo el archivo, todos esos roles fueron cambiando por las necesidades del proyecto. Ahora soy más parte del equipo por ahí, en verdad un poco todas, pero
en un momento trabajé mucho en el área de catalogación y también hago todo lo que tiene que ver con el seguimiento de proyectos artísticos y curatoriales. Yo les voy a compartir pantalla para mostrar un poquito el modo en que trabajamos en el proyecto. Ahí, ¿ven bien? Voy a ver para que se ponga pantalla completa. Uy, perdón. Ahí va. Bueno, nosotras recibimos... antes voy a nombrar el equipo del proyecto, porque somos varias y es importante. En la sede de Cava estamos, además de Belén, que Belén vive en Alemania, pero trabaja de manera remota y viene habitualmente una vez al año. También está Ceci Estalles, Carmen Ibarra, Magalí Muñiz, Carola Figueredo, Ornella Tete Vega, Luciana Boldín, Luis Juárez y yo. Y después, como dijo Belén, como el proyecto se está federalizando hacia Córdoba, Neuquén y Santa Fe, también hay compañeras y compañeros que trabajan allá, que son nuevos. Yo no recuerdo mucho sus nombres, pero en la página web van a ver que al principio, cuando habla del nosotros, ahí están todos sus nombres y apellidos. Bueno, nosotras en el 2018 recibimos una capacitación, un premio muy importante que fue el premio de Ibermemoria Sonora y Audiovisual, que además de equipar el archivo, porque hasta el momento se trabajaba con los equipos que teníamos y con las donaciones que hacía la gente, como un disco rígido, un escáner o computadoras, pero casi todo equipos nuestros. En el 2018 recibimos una capacitación desde México que nos permitió entender como toda la lógica y ordenación. Fue una capacitación en gestión documental que la dio Fernando Osorio Alarcón, que es un archivista, es una gran persona y fue como nuestro mentor desde ese momento. Y él nos enseñó un poco cómo podíamos ordenar y encauzar todo el archivo. A partir de ahí y hasta el momento de hoy, digamos, que también estamos reevaluando las maneras de clasificar y las secciones y un montón de formas de cómo catalogar, tenemos esta dinámica. Distinguimos estas 8 secciones en el archivo, siendo la número 1, la foto en papel, la más importante, porque el archivo de la memoria trans tiene un recorte que arranca. Las fotos más antiguas son de principios de los 40, ¿no, Belén? Sí, 1930. Sí, no, tengo solamente silenciado el micrófono porque tengo ruidos acá. Desde 1936, que son las fotos de Malva Solís. Malva Solís es una compañera chilena que murió a los 93 años y después de muerta había dejado sus fotos a resguardo de alguna compañera, de una vecina, mejor dicho, para en el momento que las necesitara. Y bueno, en una presentación conocimos a Karina Sama, directora de la película Con nombre de Flor, que precisamente cuenta la historia de Malva Solís. Esas son las fotos más antiguas que tenemos dentro de lo que es nuestro acervo. Sí. Bueno, el recorte es desde esa fecha hasta principio del 2000, pero hay, como la mayoría de los documentos, tienen que ver con los 80, los 70, los 90. Y principalmente son fotografías analógicas en papel. Entonces la sección más importante o la principal es fotografía en papel. Después están los documentos, que habitualmente siempre hay muchas cartas, DNIs, pasaportes, tickets, folletos, también hay pósters. Después, la tercera categoría tiene que ver con los álbumes, que son los álbumes, no aquellos álbumes que son de los 90 que te entregaban los laboratorios, sino los álbumes que armaban las compañeras, que son esos álbumes más gorditos que habitualmente tienen las páginas con una felpita y decorados. Esos álbumes nosotras decidimos como política del archivo que no los alterábamos, entonces por eso les corresponde una sección a los álbumes, porque consideramos que tienen una estética particular y que son documentos de época. Después también hay muchos negativos, fotografías en negativo, y en menor medida, ahora no tanto porque con todo esto de la pandemia hicimos bastante producción y también recolectamos otra,
Hay videos, audios y objetos. Eso tiene que ver con las secciones, que es lo primero que tratamos de identificar cuando ingresa un fondo documental. Por otro lado, cuando ingresan los fondos, en el archivo tenemos una oficina ahora que es una oficina prestada, donde también pagamos un alquiler discreto de una amiga que se llama Marita, que nos prestó su espacio hace como 2 años, en Palermo, y ahí trabajamos los días martes y los jueves de manera presencial, y es donde recibimos todos los fondos documentales. Habitualmente lo que se hace cuando ingresa un fondo es que pasa primero por la estación de limpieza, de conservación, ahí trabajan 2 compañeras que son Tete y Carola, las encargadas. Después de hacer la limpieza de las fotografías y los documentos, hacemos la clasificación, que tiene que ver con esto que estoy mostrando en pantalla, que tiene que ver con las series que logramos identificar y que creemos que hasta el momento nos sirven como para ordenar el archivo. Y las principales son la vida cotidiana, el cumpleaños, carnaval, el exilio, la infancia, el activismo, la correspondencia, que son las cartas y las postales, los retratos hechos por algún fotógrafo profesional, que son estas fotografías que por ahí hay en muchos fondos documentales que se hacían las chicas en estudios. Después la serie que tiene que ver con los shows, las fiestas, que son todas las festividades que no son cumpleaños, el trabajo sexual, mi cuerpo y trabajo, profesiones y oficios. Esto es algo que lo empezamos a implementar justamente a partir de la capacitación que hicimos en 2018, pero que estamos tratando de todavía, que evoluciona todos los días, digamos. Tratamos de mantener siempre las series viejas porque no alteramos aquello que ya está catalogado, pero sí es algo que va creciendo con el pasar de los años. Después, además de todo el tratamiento que hacemos, porque nosotros utilizamos la norma mexicana, que es la que nos enseñaron hasta el momento, y es cómo está nomenclado todo el acervo general. Hoy en día creo que tenemos, no sé si está actualizado el número que voy a decir, pero entre 57 y 60 fondos documentales, de los cuales hacemos todo este proceso de catalogación según la norma mexicana, que después de ingresar los documentos, de que pasen por el área de conservación, preservación digital, relevamos 3 campos de metadatos grandes que tienen que ver con los metadatos de creación, de forma y de contenido, y tenemos un catálogo interno que tiene estos que son entre 30 y 35 ítems, que por el momento no está abierto a todo el público, pero sí, porque eso va a tener la posibilidad de que ingresen distintos usuarios y usuarias, investigadores, artistas o quien solicite a través del correo electrónico del archivo, pero sí hace un mes y medio inauguramos nuestra página web, que es archivotrans.ar, y cuando van al catálogo van a ver que están ingresados por los nombres, los fondos documentales, y ahí van a ver como un pequeño catálogo que tiene alrededor de 6 u 8 ítems, donde están los procesos fotográficos, quién sacó la fotografía, a qué fondo pertenece, el estado de conservación, alguna observación de contenido. Y esa es ahora voy a dejar de compartir pantalla. Y ese es el proceso básico que tenemos ahora con el archivo. Ahora estamos teniendo justo, antes de esta charla tuvimos un intercambio y estamos vinculando con las compañeras de la AGN que nos están dando una capacitación también en archivística. Entonces estamos viendo cómo por ahí adecuamos todo este proceso que es bastante largo, porque usualmente cuando ingresan los fondos hay varias instancias, pero las más habituales son como donaciones o como préstamos. Porque al tratarse de las fotos personales de las compañeras y sus recuerdos, muchas personas quieren que las fotografías les sean devueltas. Entonces, en ese caso, tenemos otra metodología. Cuando son donaciones, quiere decir, obviamente, que quedan en custodia del archivo y que quedan en esa oficina que tenemos en Palermo,
y ahí tenemos una habitación pequeña que está acondicionada, donde tenemos un medidor de humedad, de luz, y todos los documentos están en cajas de polipropileno, dentro de sobres con pH neutro, grado médico. Tenemos todo un sistema de guarda adecuado. Y cuando no son donaciones y son préstamos, tenemos que devolvérselas a las compañeras, y ahí lo que hacemos es pedirles alrededor entre 2 y 4 meses para poder procesar todo ese material como corresponde y que sea devuelto en buenas condiciones. Así las chicas habitualmente llegan como por ahí en cajas de zapatos o en bolsas y muy dañados, pegados, entonces nosotras hacemos como ese intercambio de devolverles los documentos en buenas condiciones. Así que ese es un poco el proceso interno del archivo. Y después también contarles por ahí todo lo que hacemos, además de todo este trabajo archivístico que tiene que ver, que le damos mucha importancia a la difusión del material, y trabajamos siempre con instituciones o con agentes del medio artístico para hacer exhibiciones o propuestas artísticas y proyectos para que se pueda visibilizar el archivo. Es como que no queremos que solo el archivo quede ahí, sino que se mueva. No sé si Belén, vos querés agregar algo más, si no también podemos mostrar la pieza, algo del fondo documental de Lucho, de su pieza, que es diferente. Dale. Les voy a compartir El audio corto de la voz. Sí, les voy a compartir un video que es de 2 minutos más o menos, que es lo que decía Belén, que tiene que ver con que se sumaron un grupo de varones a trabajar, un grupo no de varones, en una primera instancia fue Lucho, que es parte del equipo y es catalogador, y pasaba que a la vez el archivo de masculinidades por ahí no tenía tantas fotos, entonces fue cómo iniciar este archivo que todavía no tenía por ahí su propia voz y su forma. Y una de las piezas que rescatamos tiene que ver con un diario audiovisual de Luciano, así que voy a compartir pantalla para que lo vean. No se escucha. ¿Ahí se escucha? No todavía. No se escucha, Ah, perdón. A ver. Yo lo escucho perfecto. Claro, pero no porque no estás compartiendo audio. No tengo la opción acá de compartir audio. A ver, de ahí dejé de presentar. Me vuelvo a intentar. Dice toda tu pantalla. Acá en este no me da la opción. ¿Por ahí alguien de asistencia técnica me quiere ayudar? Sí, Cecilia. Ahí se conecta Florencia. Dale, porque usualmente tenemos la opción ahí de poner el audio, pero en Meet. Dice que no se puede. No se va a poder. Bueno. Conectar el audio. Está bien. Bueno, no sé si Belén vos querés agregar sin algo más, si no le damos la palabra. Sí, no sé, sí, creo que es mejor después cuando están las preguntas, porque después se puede hacer un paneo general de lo que son los archivos de Latinoamérica, pero es preferible solo hablar del archivo nuestro y esperar después las preguntas. Dale. Muchas gracias, chicas, muy interesante el trabajo que hacen, la verdad que muy lindo. Ahora voy a presentar a Liliana Gargiulo. Ella es licenciada en archivología y se encuentra en la etapa final de su maestría en la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República. Es docente de la Cátedra de Gestión Documental y de la Cátedra de Archivos Históricos de la Universidad de la República. Ha realizado trabajos de extensión y de investigación referida a los derechos humanos
y es la coordinadora del equipo de archivo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República de Uruguay. Liliana, te damos la palabra. Bueno, buenas tardes para todos, y voy a ver si nos podemos escuchar por el audio, porque viste que se cortaba bastante. No sé si... quiero hacer algunas referencias previas, porque de noticia de la prensa, en el día de la fecha se pone fin al juicio del Plan Cóndor, y quise ilustrar con esta fotografía en el momento que el presidente Bordaberry disuelve el Parlamento uruguayo. Desde esa fecha ha habido un gran recorrido en cuanto a lo que refiere los archivos en derechos humanos en el Uruguay y en todos los países desde la finalización del juicio del Plan Cóndor. Nuestro país ha tenido algunos puntos especiales, diferentes a lo que se constituye como archivos de derechos humanos con la región. ¿Qué quiero decir esto? Que nosotros hemos formado nuestros archivos en derechos humanos de manera diferente, tardía en el tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque a la salida, al retorno de la vida democracia en el año 1985, marcado por la gran producción de testimonios de las víctimas, especialmente del terrorismo de Estado, no teníamos conciencia los profesionales, o sí estaba la idea de la búsqueda de la documentación referida a los organismos de inteligencia militar y policial. En ese escenario se da comienzo, en ese escenario muy fermental, porque la llegada de una democracia es fermental para un país marcado por ese terrorismo y los delitos de violaciones a los derechos humanos, comienza un escenario en el cual se empiezan a dar las investigaciones y la búsqueda de archivos y de documentos referentes a lo que era la vida de los ciudadanos que habían sido detenidos, desaparecidos y asesinados. Un hecho fundamental en el cual inmediatamente se salió a ver de qué manera se podía, a partir del hermetismo del Estado y de sus instituciones, poder adquirir esos documentos en donde estaban la memoria de aquellas víctimas del terrorismo de Estado. Por una parte, hay hechos contradictorios, un hermetismo del Estado, hermetismo de las instituciones, destrucción de documentos en decretos. Se elaboraron decretos específicos para la destrucción de documentos, Ministerio de Transporte, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior. La documentación en ese momento se encontraba en grandes depósitos, o se sabía que estaba en grandes depósitos, porque todos esos documentos habían tenido una vida administrativa y no podían haber desaparecido así por el azar de
de la providencia y de todo lo que quieramos relacionarlo. Los documentos estaban, se tenían grandes sospechas de los documentos que pudieran estar solapados, que pudieran estar organizados de otras maneras que no estuvieran en lo que puede ser a la visual, al poderlo contactar en esos grandes archivos centrales, poder ver y llegar a una sección que estuviera organizada y que dijera documentación 1968, 1985. No. Esos documentos en sus instituciones estaban escondidos, podían estar caratulados de otra manera, podían estar conservados y estar en alas diferentes a lo que eran los archivos centrales, podían estar en piezas. ¿Y por qué hago este relato? Porque la mayoría de esos documentos se encontraron en otros lugares y no precisamente los archivos centrales de lo que era el Estado y las instituciones públicas del Estado uruguayo. Asimismo, por un lado, las organizaciones sociales, las distintas organizaciones sociales, sabían de estos documentos, sabían de los archivos y sobre todo de los archivos de inteligencia militar. Los requerimientos de la justicia para poder llevar los juicios para los represores, se tenía que tener información documentada donde surgieran los datos que necesitaba la justicia para poder iniciar procesos. La documentación podía estar dispersa, como yo les dije, no estaba identificada y que yo pudiera llegar y decir quiero las cajas referentes a este periodo. No. No tenían criterios de organización como lo tomamos nosotros ahora desde la archivística, la organización que prevalecía en esos archivos centrales, en esas instituciones públicas, corresponde a una organización estrictamente de la administración, en la cual la organización es diferente a lo que conocemos nosotros como organización de archivos administrativos, archivos de gestión o archivos históricos. ¿Qué otros problemas nos encontrábamos a esa salida de la democracia? La falta de profesionales en derechos humanos para poder identificar esos fondos documentales, para poder identificar agrupaciones documentales, para poder identificar aquellos documentos en distintos formatos que pudieran dar evidencia para ser entregados a la justicia y por otro lado a los investigadores para poder conocer para conocer el proceso dictatorial y el sometimiento a todas las víctimas detenidas, desaparecidas y asesinadas. En ese proceso de la salida de la democracia, contábamos con archivos de las organizaciones civiles en derechos humanos, en los cuales aparece por primera vez arraigado y como emblema y como base el término memoria, verdad y justicia. Ese término de memoria, verdad y justicia que hoy lo conocemos, que lo trabajamos, que hoy en este siglo XXI está arraigado y vinculado directamente y tiene connotaciones en todo lo que es las políticas públicas respecto a los derechos humanos, en todo lo que tiene que ver en las políticas archivísticas, en todo lo que tiene que ver en las distintas organizaciones, en los distintos
archivos, un Memoria y Verdad y Justicia amparado en lo que es una bandera para poder representar lo que ha conllevado todo este periodo de dictadura militar y lo que es el quehacer a los documentos. Los archivos de las organizaciones civiles en derechos humanos son un ejemplo porque ellos habían constituido verdaderamente archivos con documentación que hoy ha servido para las causas judiciales en este periodo, en este último periodo de gran profusión de procesamientos y de causas judiciales, son un verdadero ejemplo de lo que es la memoria, la verdad, la justicia, un verdadero conocimiento de las víctimas, de los familiares, de contención, de tener sus testimonios, de poner a la luz el verdadero calvario que han pasado las familias y las víctimas. Y sobre todo, archivos con una organización muy profesional que ha servido y ha complementado como ejemplo muy fuerte a lo que somos los archivólogos y a los que hemos trabajado en derechos humanos. Los derechos humanos hay que trabajarlos con muchísima profundidad en cuanto a lo que es ese bagaje brutal que hay de documentos desconocidos y de documentos que tuvimos que aprender al lado de las organizaciones civiles. Al lado de las organizaciones civiles, desde ese ejemplo, desde esa organización tan profesional que nos ha servido de referente para poder construir en segundo término lo que fueron nuestros archivos con documentación en derechos humanos procedente y producto de una administración administrativa y que forma parte de estos archivos estatales. Ahora bien, ¿dónde se recurrió? ¿Dónde hay documentos en derechos humanos? ¿Cómo se fueron conformando los distintos archivos en derechos humanos? Por un lado las organizaciones civiles y por otro lado el Estado. Bueno, el Estado, dentro de sus acervos, dentro de sus enormes acervos, porque hoy convive todavía documentación histórica en los archivos centrales, son fundamentales son fundamentales el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio del Interior, la Dirección ahora es Dirección General de Información e Inteligencia, en su momento era la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, y por otro lado, el resto de ministerios como es la Cancillería, como es el Ministerio de Economía, y todos los distintos ministerios que por alguna razón han conservado los documentos producto de esa actividad administrativa. Eso es el panorama, eso es un panorama y un corte que en estos breves espacios que tenemos, es una breve síntesis de lo que fue sucediendo en el Uruguay a partir de 1981 y cómo hoy tenemos un gran número de archivos en derechos humanos. También tenemos, además de las organizaciones civiles, tenemos colecciones privadas, tenemos un hermoso museo del MUME, tenemos todo lo referente a lo que se ha trabajado desde la memoria, desde los espacios de recuperación de la memoria a través de los sitios de memorias,
En estos momentos estoy recordando el memorial y el MUME también, y el Museo de la Memoria, con la recuperación del museo, esa combinación de museo, archivo, donde ahí conviven los testimonios de las víctimas, de los familiares, donde ahí conviven documentos, donde tienen todas las partes, tienen los sectores y partes estructuradas de su museo con determinados objetos, con las donaciones de colecciones, con las donaciones de su archivo oral, algo que es sumamente importante a la hora de rescatar la memoria. Archivos, Memoria, Verdad y Justicia en el hoy, en nuestro tiempo, en ese pasado reciente, en lo que se denomina y lo que se ha denominado el pasado reciente. Yo como coordinadora de un archivo que entiende en derechos humanos y que tiene un largo recorrido desde lo que fue la Comisión para la Paz, este archivo es su sustento, su fundamento de ser, esa razón ser, nace desde lo que fue la Comisión para la Paz para investigar las desapariciones, los detenidos, desaparecidos y las desapariciones en el Uruguay. De ese archivo, con el trabajo de aquellos fundadores y que trabajaron desde distintos ámbitos, como abogados, historiadores, desde lo que fue la Iglesia, esa documentación conservada a través del tiempo fue un punto en el cual se comenzó a trabajar y a solicitar otros documentos para poder avanzar en tener y las investigaciones y poder lograr trabajar específicamente sobre detenidos desaparecidos en el Uruguay. A partir de ahí, el archivo fue creciendo con el aporte de copias y originales de otros archivos, y sobre todo de aquellos fondos documentales procedentes del Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior y de las distintas agencias de inteligencia. Más allá que hay otros archivos, además de en el cual estamos trabajando con un equipo de archivólogos, en el cual hay otros archivos, y vuelvo a reiterar, que ya tienen los documentos de manera organizada, como fue este largo proceso de recuperación desde el año 85 hasta la fecha, ha ido creciendo en una organización archivística y dotando de personal a cada uno de los archivos dentro de cada una de las instituciones desde lo que es el Estado uruguayo. Algunas cosas que quiero hacer, sí, puntualizar. Primero, los archivos en derechos humanos en sí mismos ya son memoria de un pasado y de un pasado reciente. La recuperación de la memoria de ese pasado reciente está ligada, como yo había dicho, a lo que es, a los valores y a los conceptos de verdad y justicia, y sobre todo en lo que es la relación directa que tienen con el derecho a la memoria de las personas y de las víctimas que han sufrido el terrorismo de Estado, el derecho a la verdad y el derecho a la justicia. Estos términos de verdad y justicia, ligados a lo que es memoria, verdad y justicia, forman parte ya desde hace muchísimo tiempo. Hay distintos autores que han trabajado lo que es la memoria
histórica de este pasado reciente, lo que es la memoria del punto de vista de la archivística, cuáles son aquellos conceptos y cuáles son los mojones como memoria para políticas, para lo que son las políticas archivísticas, cómo estos archivos, todos los archivos, en base, insisto, a la memoria que tiene sobre el pasado de la víctima directamente, se transmite a lo que son las políticas archivísticas, la recuperación, lo que ha costado en la recuperación de los fondos documentales, en identificar los documentos, esos fondos, las agrupaciones, colecciones, después se fueron anexando, piezas, documentos en distintos soportes, como son fotografías, como son los microfilms, todo lo que tiene que ver ligado a la organización, a la descripción archivística, la generación de productos a través de lo que es una buena descripción desde el conocimiento de los productores, que no es fácil porque estamos hablando de documentos procedentes de CID, OCOA, inteligencia pura militar, la conservación, cuáles son el estado en que encontramos esos documentos y cuál es el estado de recuperación, de conservación y todo lo que tenemos que saber para poder mantener nuestros fondos documentales de acuerdo a la preservación, de acuerdo a la conservación y a todo al quehacer de las pautas específicas para preservar y conservar por mucho más tiempo estos documentos, porque todavía las investigaciones en derechos humanos y en estos documentos no están cesadas. La Facultad de Información y Comunicación, donde yo trabajo, se sigue trabajando y se está investigando en documentos específicos y documentos nuevos que han aparecido o que se han recuperado a través de este pasado reciente y de no hace muy poco tiempo. Todo lo que tiene que ver con el acceso y con la difusión. Tema fundamental a la hora de la organización. Esto viene de la mano y es el conjunto que va a conformar desde las políticas archivísticas, todo lo que tiene que ver con la recuperación, la identificación, la organización, la conservación, el acceso bajo normas y dictámenes específicos para derechos humanos que tiene el Uruguay y además todo lo que tiene que ver con lo que es la difusión. La difusión es sumamente importante para que haya memoria, para que haya verdad y en definitiva para que haya justicia. Sobre mi presentación, que está arraigada a la memoria, a la verdad y a la justicia, porque nuestra Secretaría, en el conjunto de todos los compañeros que trabajan en ella, ha tenido desde lo que fue la Comisión para la Paz al día de hoy, distintos objetivos a través de la normativa, distintos objetivos como objeto de estudio, distintos objetivos en la recuperación de otros fondos documentales en derechos humanos y sobre todo en lo que fue la organización del archivo y la profundización en la organización del archivo. Y les traje a colación la finalización en el año 2019, luego de un gran periodo de trabajo y organización ya desde el archivo
sobre lo que era la descripción documental de estos fondos documentales. El Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, nombrado por el presidente de la República, Tabaré Vázquez, en el año 2015, dentro de sus objetivos principales, tenía algunos ejes fundamentales que son representativos de lo que es Memoria, Verdad y Justicia, y por eso el grupo se llamaba Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia. Primeramente, continuar con las investigaciones no están paradas, las investigaciones hoy continúan, y por otro decreto, las investigaciones sobre detenidos desaparecidos están, por otra ley, pasaron como tema fundamental a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. El acervo documental, tener prioridad de cerrar la etapa de registros, de inventarios, para dar un paso más allá en lo que el quehacer específico a la descripción documental con un software gratuito que es el Atom, y trabajar en pos de la descripción documental para el acceso y difusión de las series documentales del archivo, específicamente de la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente. Otro punto, otro eje, importante, reparación y memoria. Se continúan con las leyes reparatorias, con memoria, los sitios de memoria, cooperación directo con el Poder Judicial, Ministerio Público, operadores y auxiliares de la justicia. Tenemos un vínculo directo con la Fiscalía, que entiende en crímenes de lesa humanidad, que tiene pocos años, pero que tiene pocos años de creada, pero que ha tenido un destaque excepcional en lo que son las causas en nuestro país hacia los represores de la dictadura militar. Otro eje fundamental, la garantía de no repetición, el nunca más y el acceso. Estos puntos o ejes base del Grupo por Verdad y Justicia, que finalizaron con las entregas de los informes y con la nueva etapa de la Secretaría de Derechos Humanos, continúan hoy. Nosotros seguimos, salvo la investigación que pasó a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, como el equipo de antropología forense que continúa con las excavaciones. Nosotros continuamos con todo lo que es de proveer los documentos, de proveer la documentación que posee el archivo al Poder Judicial, al Ministerio Público, a los distintos operadores auxiliares de la justicia, al fiscal que entiende en crímenes de lesa humanidad, y trabajar ya llegar a determinar y de cerrar todo lo que es la descripción documental de los acervos que tenemos en custodia, para así ya ampliar el espectro del acceso. Y algo que quiero, para ir ya terminando, que es fundamental en estos puntos específicos, en lo que es las buenas prácticas, es todo lo prolífero que hay en cuanto a normativa, en cuanto a dictámenes, en cuanto a documentación para trabajar específica en derechos humanos, establecidas a nivel nacional e internacional, a través de reglamentos, a través de pautas, todo lo que tiene que ver
con las políticas internacionales en derechos humanos, todo lo que tiene que ver respecto al CID, a la Corte Internacional, a la creación y al trabajo de tesauros en derechos humanos, que nos facilitan a la hora de nuestro trabajo y de nuestro campo archivístico. No me quiero olvidar de el resto de los compañeros que trabajan en los distintos archivos, cómo han avanzado en la recuperación también para acercar la documentación a la justicia, como es la Cancillería, como es el Ministerio del Interior. A cualquier ciudadano que presenta una solicitud se le entrega la información, en nuestra Secretaría también. Y para cerrar el capítulo, traigo como ejemplo algunos documentos. Estos documentos corresponden al el archivo Berruti. El archivo Berruti está denominado así porque fue encontrado en dependencias del Ministerio de Defensa. La ministra de Defensa era la doctora Azucena Berruti, defensora de presos políticos, y en ese momento se encontró la documentación denominada Archivo Berruti, que era una colección de microfilms con algunos faltantes, pero documentación vital para las pruebas, y esa documentación se procedió a digitalizarla para poder ser accesible y para que llegara a los distintos archivos y sobre todo la justicia militar. Al día de hoy es muy grande la documentación, cada rollo tiene más de 3.000 imágenes. Cuando se descubrió esta documentación, se cauteló la zona y en la noche, al otro día, desaparecieron documentación de ese lugar que estaba cautelado. Y en democracia. Esto hace al quehacer de los escollos que ha tenido permanentemente la búsqueda, los hallazgos de documentación, y se sigue trabajando en nuevos documentos que han aparecido, como el archivo Castiglioni, haciendo referencia a un militar, Castiglioni, que operaba en el Ministerio de Defensa Nacional, y por último, los archivos del FUNA de fusileros navales pertenecientes a la Armada Nacional, entre otras colecciones y otros agrupamientos documentales que han aparecido. Este documento procede del Ministerio de Defensa, del Departamento 3, y corresponde a lo que es los rollos denominados rollos Berruti o archivo Berruti. Esto es lo mismo, otro documento del CID, el Servicio de Información e Inteligencia, en la cual estas son las características típicas de lo que son los memorándum. Acá hace referencia al Partido Nacional, esto es para tener idea de cómo éramos todos vigilados y además perseguidos. Y termino con otro documento del diario El Popular sobre la huelga general del 1973. Para cerrar, no está en el Uruguay cerrada la búsqueda de documentos en derechos humanos. Siguen las organizaciones, siguen las búsquedas, el Estado uruguayo y también el Estado uruguayo también ha profundizado el análisis en los archivos centrales, en los distintos archivos. Fue noticia de hace menos de un mes que en otra dependencia del Ministerio de Defensa Nacional aparecieron un conjunto de documentos, los cuales fueron entregados, se digitalizaron y fueron entregados al otro día a Presidencia, y de allí fueron entregados a lo que es la Institución Nacional de Derechos Humanos. Esto reivindica que las organizaciones civiles
y las víctimas conocían y sabían de estos documentos. La memoria está viva en esos documentos. La memoria, el registro de las víctimas, cómo nos sucedió con voy a dar un ejemplo, nosotros tenemos usuarios y esos usuarios que vienen a consultar documentos, pidieron específicamente una colección específica muy nueva y en esa reconstrucción de todo su pasado reciente afloraba la memoria entre ellos diciendo ya no me acordaba, ya no sabía lo que había pasado. Por eso es tan interesante trabajar estos archivos también con las víctimas, con los familiares de las víctimas, porque prácticamente ha pasado un largo tiempo y también hay muchos fallecimientos de nuestros pioneros que fueron víctimas y que formaron parte de los distintos colectivos como familiares, Crisol, hijos, Serpaj, que fue violentado varias veces y le llevaron más de 3 veces los archivos. Bueno, yo por acá voy cerrando, Mariela, y bueno, les agradezco. Muchas gracias. Muchas gracias, Liliana. La verdad que excelente las presentaciones de todas. Muy interesante lo que están haciendo en Uruguay, lo que está haciendo el Archivo de la Memoria Trans. La verdad que nos dejan sin palabras con todo el trabajo que han hecho. En el chat la gente ha realizado algunas preguntas, las cuales vamos a empezar a transmitirles ahora. Voy a empezar con las preguntas para María Belén y Cecilia, y después continuamos para Liliana. Para María Belén y Cecilia nos preguntan, ¿se pueden consultar los fondos? ¿En qué condiciones y si hay restricciones? Se puede consultar en nuestro catálogo virtual que tenemos archivotrans.ar. Físicamente todavía por el tema de la pandemia no dejamos de recibir visitas porque sí recibíamos todo el tiempo desde colegios, simplemente sacaban un turno y podían pasar uno de los días que estábamos trabajando. Inclusive también dábamos charlas. Con este tema de la pandemia tuvimos que dejar, por obviamente razón, por un tema de protocolo, de dejar las invitaciones para venir a visitar físicamente el archivo, pero tenemos a disposición un catálogo virtual que pueden consultar. Sí, perfectamente. De todos modos, Ceci. Sí, que de todos modos, igual cuando viene, en caso de armar un encuentro con alguna institución o escuelas, como dice Belén, no dejamos que la gente manipule los archivos porque esos están guardados de manera especial. Sí. Siempre nosotras cuando trabajamos usamos guantes de nitrilo, no se pueden tocar las fotos. En eso somos bastante reservadas, pero sí están abiertos a través de la página web. Y si alguien quisiera investigar más a fondo, está este catálogo interno con más ítems y más información. Perfecto. Otra de las preguntas dice, antes de devolver los documentos, en el caso en que los hace, ¿los digitalizan? Sí. Claro. Siempre se preservan digitalmente. Perfecto. Muy bueno. ¿Cómo se está trabajando en las diferentes delegaciones que poseen en Córdoba, Santa Fe? Y si en Córdoba saben si se puede colaborar. Sí, de la forma de colaborar, por supuesto, de que estamos constantemente recibiendo material. Córdoba todavía no tiene un espacio físico, o sea que están trabajando en el domicilio de una de las compañeras. Sí tienen el material para poder estar haciendo la limpieza, catalogación e incluso el escaneo. Así que sí, se puede acercar en cuanto a cuando hacemos las colaboraciones de colaborar con acervos. Bien. De físicamente para que puedan venir a limpiar y todo. Todavía no tenemos en Córdoba, no tenemos un espacio físico, como sí tenemos en Capital, por ejemplo.
Y para contactarlas lo tienen que hacer a través de la página, para contactarse con... Sí, bueno, sí, pueden escribir al correo del archivo, que es archivotrans@gmail, y ahí lo contestamos nosotras, y si es necesario lo derivamos a las compañeras de Córdoba. Bien. Otra de las preguntas que nos hacen es si ustedes cuentan con algún profesional archivero que les colabore, que forme parte del equipo. Tenemos... sí. No sé si... No, que está... Como archivista nos estamos medio creando nosotras desde que tuvimos esa primera, desde que empezó como una práctica más autogestiva, es lo que decía Belén. Después recibimos capacitaciones en gestión documental y estamos puliendo todas juntas esas capacitaciones con conservadoras, con archivistas profesionales que ya tienen más trayectoria. Sí, por ahí, Belén, puedes cortar más el vínculo con Ana Álvarez, que es investigadora, no es archivista, pero también trabaja con archivos. Claro, tenemos distintas personas que nos van colaborando dentro del archivo, dentro de lo que es la investigación, dentro de lo que son las tesis, dentro de lo que son inclusive otros investigadores que nos van colaborando con materiales o nos donan materiales, como por ejemplo Queiroz, que nos regaló, que está dentro de Moléculas Malucas, que nos regaló revistas o cartas muy importantes de Karina Urbina. Ya hay muchas personas que son coleccionistas o que son investigadores, que tienen material de personas trans y deciden donárnoslo porque consideran que nos corresponde a nosotras por lo menos tenerlo, o copias o los originales. Con todo el tiempo estamos consultando, como estábamos diciendo, hoy estuvimos en capacitación con el AGN. Entonces todo el tiempo estamos en capacitación o en constante consulta dentro de lo que son los con archivistas, con conservadores, con Lucila, perdóname, ¿cuál es el cargo que tiene? Lucila es conservadora, Lucila Penedo y Ana Macielo. Son colaboradoras, pero son especialistas en conservación. Y también siempre tenemos vínculos con otros archivos independientes y autónomos, archivos por ahí más pequeños que no se configuran como una institución como el AGN, o como otros archivos más establecidos, pero sí que tienen un poco de las prácticas que nosotras tenemos y ahí siempre hay como puestas en común, debate. Siempre están siendo acompañadas por profesionales, digamos, de distintas instituciones. Exactamente. Muy buenas. Otra de las preguntas que nos dicen, hicieron referencia a Latinoamérica. ¿Hay algún trabajo realizado a nivel latinoamericano referido a los archivos trans? A ver, existe dentro de lo que es Latinoamérica AMAI, Asociación de Museos, Archivos y Investigadores de Latinoamérica dentro del ámbito del LGTB. Está muy en pañales todo lo que son las redes de archivistas LGTB, mucho más de lo que son archivos trans. Dentro de lo que es Latinoamérica tenemos distintos formatos, desde el Archivo Travesti de Perú, que es una colección privada de una persona que murió y dejó su acervo X, entonces se quedó lo que dejó. Algo parecido a lo que tiene Casa Susana en Estados Unidos, que es una colección que se encontró en un mueble y documenta toda una época de los 60 para mediados de los 70 en la costa de las playas de Nueva York. Algo parecido se podría llegar a encontrar como estamos encontrando un poco en México o en Brasil, que son colecciones privadas. La característica que tiene el nuestro es que está en constante crecimiento, ya que nació con el acervo y la caja de Claudia Pia Baudraco, pero constantemente seguimos recibiendo acervos de compañeras o compañeros, incluso el mecanismo que hacemos de redes para poder continuar recibiendo más acervos. De distintas colecciones que fueron personas particulares, personas trans, que se encargaron de resguardar todo este material. Las consideramos coleccionistas y dentro de lo que es archivo, el archivo de la memoria trans es el conjunto de muchos acervos de muchos coleccionistas. ¿Y qué planes tienen para futuro? Bueno, son muchos los planes que tenemos a futuro, sacar un segundo y un tercer libro, seguir trabajando en todo lo que es el tema de visualización, porque si bien hay muchos tipos, archivos hay muchos, la característica que tiene el archivo nuestro es que con el material que coleccionamos y que juntamos y que protegemos y que cuidamos, a la vez empezamos a generar material propio para visualizarlo.
una forma mucho más moderna que hace de que el archivo esté vivo y esté en constante movimiento. No es un archivo que queda fijo en la cual lo limpiamos, lo catalogamos, lo empaquetamos y quedó como esto, como una biblioteca de dibujo en la cual no tiene utilidad. Es una vez que pasó todo ese proceso de recolección, de colección y todo lo demás, empezamos nuevamente nace ese material con los nuevos programas que hacemos desde contratos con el CCK o nuevas exposiciones o como estamos viendo hace poquito en Canal Encuentro, televisión pública, los 4 capítulos que cuentan el archivo. Es una forma de poder trabajar una vez que tenemos las colecciones y que las protegimos, empezar a trabajarlas y que vuelvan a tener vida. Sí. Muy bien. Hasta hace muy poquito acabamos de terminar un proyecto articulado con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad del programa Articular, que tiene que ver con 5 piezas audiovisuales con testimonios de sobrevivientes mayores. Esto es un material que lo estamos editando ahora y que va a salir posiblemente a fin de año para que todos le puedan ver. Y también vamos a participar de un programa de capacitaciones, como una capacitación más junto con las otras provincias que estamos articulando. Y también hay una exhibición ahora que va a inaugurar en La Virreina, en Barcelona. Hay muchos proyectos dando vueltas. Felicitaciones, chicas, muy interesante. Gracias. También nos consultan qué tipo de escáner utilizan para digitalizar. Sí, hasta el momento tenemos los línea Epson B600 y Epson 700 o 750, no recuerdo el modelo exacto, pero Epson 600 y 750. Muchas gracias, chicas. Ahora pasamos a Liliana a hacerles las preguntas que nos han pasado por el chat. Liliana, preguntan, ¿cuentan con marco legal para la recuperación y el tratamiento de los archivos de derechos humanos? Perdón, ¿a qué se refiere marco legal? Porque nosotros tenemos la Ley de Acceso a la Información Pública, tenemos un dictamen de la UAIP en el cual refiere a todo lo que es el acceso y las condiciones de entrega de la documentación en derechos humanos. Además tenemos un número de normativa referente a todo lo que es reparación, que engloba una cantidad, el acceso gratuito a la salud, y odontología, una cantidad de cosas, pero no sé. A ese marco legal se refiere, sí, a la normativa con la cual se pueden recuperar y realizarle el tratamiento archivístico a los archivos y a los documentos de derechos humanos. Bueno, además de eso, nosotros trabajamos con todo lo que es la normativa internacional. Para lo que es específicamente tratamiento, organización, ¿viste? A lo que lleva los procesos archivísticos, nosotros nos amparamos en las internacionales y en aquellas normas nacionales en las cuales el proceso archivístico es el mismo. El cuidado, ese es el problema, que se creen que para el tratamiento archivístico los archivos en derechos humanos, el tratamiento nuestro desde la profesión es el mismo, con algunas diferencias, que las voy a marcar ahora. Tener en cuenta el productor, evitar, yo tengo que saber el productor, quién generó ese documento, además del órgano, por ejemplo, inteligencia, la firma. Después, la organización, cuidado, no se pueden reorganizar sobre todos los documentos que proceden de CID y OCOA, porque ya tienen una organización, estos documentos tienen una organización, entonces yo no puedo organizarlos como conocemos nosotros desde la archivística. Después, descripción, sí, en Atom yo tengo toda la serie asuntos del Ministerio del Interior 1968, 1985, toda digitalizada, está toda limpia, digitalizada, nuevos contenedores, y está toda en ICAATOL para la consulta. Tener cuidado con los puntos de acceso, y para eso tenemos que conocer mucho los documentos y trabajar con tesauros en derechos humanos.
Bien. Conservación, Clarísimo. preservación y acceso. El artículo 12 de nuestra ley de acceso dice que todos los documentos de derechos humanos tienen que ser accesibles, pero además tenemos un dictamen de la UAIP en el cual nos dicta cómo tenemos que presentar. Aparte de eso, tenemos la ley, bueno, la ley que crea el Sistema Nacional de Archivos, que también ahí está, hay documentación referida a derechos humanos, y la ley de habeas data y protección de datos de documentos. Clarísimo, Liliana. Son leyes que tenemos, más todo lo que es respecto a los procesos archivísticos, al quehacer de la profesión, que vamos a aplicar los mismos principios, cuidado, ahí hay principios que son fundamentales, que es el del orden original, todos los principios archivísticos, pero además tenemos un número enorme de leyes reparatorias para las víctimas familiares y además sobre lo que es la pensión a la víctima y los familiares, que se tramita a través del Ministerio del MEC, de Educación y Cultura. No sé si está respondida. Sí, Liliana, mucho, muy bien. Otra pregunta que hacen. ¿Llegaron a generar un mapa nacional de archivos y fondos documentales imprescindibles por políticas de memoria? ¿Te escuchas? No te escuché. No te escuché, no. ¿Llegaron a generar algún mapa nacional de archivos y fondos documentales imprescindibles para políticas de memoria? Acá hay dos cosas. Hay dos relevamientos importantes. Se hicieron dos relevamientos de centros archivos en derechos humanos. Uno en el año 2000, tendré que 7, que partió del archivo del AGU, del archivo de la Universidad de la República, que ahí hay también los acervos son en derechos humanos, conjuntamente con el AGN, con archivólogos, el AGU, se hizo un primer relevamiento de archivos, centros documentales, todo lo que hubiera, y hace, creo que en 2018 se ajustó ese relevamiento y se amplió el espectro de lugares, de archivos y colecciones, porque también se agregaron las colecciones particulares. Además de eso, está el archivo, el MUME, el archivo de la memoria, en el cual yo ya dije que tienen documentación, conviven los documentos, y ahí está también, que me olvidé, la normativa que crea al MUME, pero no me quiero olvidar de algo más que estaban preguntando al final. Está establecido por normativa los sitios de memoria. Están todos reconocidos los sitios de memoria, y también se han puesto placas en los lugares que fueron centros de tortura. Batallón X, voy a la DNI porque tengo que ir a la DNI casi todos los días por el proyecto, y dice: este fue el centro de detención, Dirección Nacional de Información e Inteligencia. El trabajo de la memoria se ha trabajado mucho desde lo institucional público, pero muchísimo más desde lo que es los colectivos y las distintas organizaciones, además de eso, desde lo que es la otra secretaría, nuestra Secretaría de Derechos Humanos. Para el pasado reciente pueden entrar, y ahí van a ver cómo está estructurada. La otra secretaría, que es de Derechos Humanos, en la cual tratan todos los derechos, además de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Otra pregunta. Trabaja la memoria. Sí. Otra pregunta que nos hace es: ¿qué estrategias podemos pensar a nivel de políticas archivísticas para resolver estas ausencias documentales? Sí. Mirá, desde el lado archivístico, y voy a dar el caso nuestro, desde lo que es
la ciencia archivística en sí, en estos momentos ha tenido un desarrollo, yo me imagino que ustedes también, y Córdoba también, que bueno, somos pares de la banda oriental, como se dice, pero todo lo que es las políticas públicas, desde lo que es el Instituto de Políticas Públicas del Mercosur, ahí muy fuerte, en lo que es políticas públicas para los derechos humanos, pero desde el punto de vista de la ciencia archivística tenemos todas las herramientas. Las herramientas las tenemos, nosotros pensamos que no, pero cuando nosotros nos enfrentamos a esos archivos sabemos cómo tratarlos. Pero lo otro es la voluntad política. Lo otro es la voluntad política. La voluntad política está por arriba de la ciencia archivística. Y eso, por eso es que hay periodos de avance, periodos de retroceso. Nosotros tuvimos, con el informe final de la Comipaz, con todos estos integrantes tan sabios que pudieron lograr una comisión para la paz, para apaciguar todos esos hechos terroríficos. Después una Secretaría de Seguimiento que quedó en un limbo, después surgió la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente, después vino el Grupo por Verdad y Justicia, y ahora está la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente, con una figura como es la señora Matilde Rodríguez Larreta, viuda de Gutiérrez Ruiz, asesinada con con Michelini, Huitelou y Barrero. Y se continúa acrecentando con proyectos estos fondos, porque se continúan trayendo documentos de estos organismos, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa. Pero el problema ahí es la voluntad política trasciende a la ciencia. Nosotros estamos preparados, el problema es el tiempo. Fíjense lo que pasó, hoy finaliza el juicio del Cóndor y todavía no sabemos, nosotros tenemos nada más que 5 aparecidos, 5 restos óseos. Fíjense todo lo que falta avanzar y todo lo que falta de estos archivos nuevos, como es la entrega del archivo FUSNA, que nosotros ya está puesto, lo tenemos ya en servidor de presidencia para poder trabajar y trabajar desde lo que es la búsqueda de información. Muy interesante lo que estás planteando, Liliana. La verdad que para hablar largo y tendido. Otra de las preguntas que nos hacen es, dentro de las políticas archivísticas, ¿cuáles son los avances que le faltan a los archivos y archivistas sobre derechos humanos? ¿Se escuchó? Perdón, no te escuché. Sí, se me entrecorta el internet. Dentro de las políticas archivísticas, ¿cuáles son los avances que le faltan a los archivos y a los archiveros sobre los derechos humanos? Los avances que nos faltan, primero el caso mío de Uruguay, lo voy a decir, y puede haber otros compañeros que puedan disentir, ¿no? Mismo de Uruguay. Primero que no hay una política específica, una política pública, porque para haber política pública tiene que haber unas condicionantes. La política pública tiene que tener dinero, tiene que tener determinados elementos para definirse como política pública. Política pública en derechos humanos no, lo que hay en el Uruguay son acciones. Hay muchísimas acciones avanzadas. Y después, puedo decir el punto en el que estamos. Nosotros, por eso yo decía que algo que estuvimos hablando el otro día en lo que es la RAD, en la reunión de altas autoridades del Mercosur, y que estamos trabajando con Argentina, basta de inventarios. Estoy cansada de los inventarios y de los relevamientos, y empezar otra vez el relevamiento. No, nosotros ya avanzamos, ya estamos en fases muy fuertes de digitalización, pero lo que entendemos por digitalización, no escanear, digitalización desde la archivística, desde lo que es de los PDF y la cadena de custodia, desde lo que es las metadatas o los metadatos. Y estamos trabajando, en el caso particular mío,
Yo ya liquidé lo que es la identificación de las series, los inventarios, me cansaron y los tenemos ya. Ahora ya estamos en el grueso de lo que es terminar con la digitalización, porque es compleja, la digitalización no es fácil, y describir en Atom. Nosotros la avanzada nuestra y la propuesta que hizo Uruguay, lo que fue en la RAD, en el Mercosur, para trabajar lo que es el Mercosur, fue avancemos y tengamos propuestas claras ya en descripción profunda con el Atom. O si no tenemos el Atom, con otro software o con algo, el Atom es gratuito, se baja, y profundizar en algo que es importante. Puntos de acceso, que es vital, y producción. La producción, como yo le dije, en la producción conjuntamente con el productor. Muchísimas gracias, Liliana. Ahora tengo dos preguntas para las tres. Una de ellas es, ¿cuáles fueron las dificultades y los obstáculos que tienen al momento de llevar adelante sus proyectos? Yo puedo contar, si quieren ya termino. El problema del caso particular de Uruguay es que los documentos en derechos humanos, porque el documento es donde está la verdad, es donde está, y lo que está la verdad está la memoria, y eso va a llevar a la justicia después. El problema es que los documentos aparecieron muy tardíamente. En el caso de Uruguay eran magros, como decían, había en Cancillería, había en el Ministerio del Interior, pero ¿se podía acceder? No se podía, en el año 85 no se podía. Se fueron solicitando, se iba solicitando las víctimas, se hicieron avances. En un momento en el Ministerio del Interior se permitió y vinieron todos los colectivos y traían fotos, cámara, no sé, un escáner, una 40.000 cosas para poder fotografiar esos documentos en ese momento. El escollo el problema es de saber exactamente dónde están los documentos y si esos documentos los corrieron de lo que era el tránsito natural de la vida administrativa, porque estos documentos fueron administrativos. Estos documentos comenzaron administrativamente en esa acción de un memorándum, de una solicitud, de la creación de un parte de información, de los comunicados. Eso partió de la vida administrativa. En muchos lugares se encontró dentro, hablo del Estado, se encontraron ahí, pero también se encontraron los faltantes. Pero además lo otro es que no nos dejaban entrar. Por ejemplo, en el hospital militar, que se reclamaban de un sector específico, las historias clínicas, tuvimos que pedir al Poder Judicial, tuve la suerte de entrar yo con 2 abogados y encontré diciendo que no había, se encontró la primera historia clínica. A partir de ahí ya entró un conjunto de historiadores y encontraron una cantidad de historias. El escollo fue, no ahora ya ese paso ya está dado, y por eso es que se trabaja muy bien con el Ministerio de Defensa, con el Ministerio del Interior, con los archivos de FUNA en su momento. Pero si me quieren preguntar a mí, voy a revertir la pregunta, si hay más documentos, sí, hay más documentos, porque en junio aparecieron otros documentos. Y siempre aparecen descontextualizados. En el batallón, justo con qué, en la piecita que había tachos y basura, en el lugar, y bueno, es así. Es la realidad de los archivos. Es la realidad de los archivos. Cecilia, ¿querés agregar algo? En nuestro caso, por ahí fue un poco todo con los conflictos a veces, o las dificultades tenían que ver con recursos, con los recursos económicos que siempre, como al tratarse de un archivo autogestivo y que salió muy a pulmón, no, siempre fue como tratar de lidiar con instituciones, pedir financiamientos, siempre por ahí las complicaciones tienen que ver con eso, con poder mantener a flote la estructura que ahora tenemos, que es mucho trabajo, porque además de todo el trabajo archivístico que hacemos,
Después está como en la otra parte que tiene que ver con todo el trabajo administrativo, que es como un trabajo a la par, que también es muy arduo. Y después también lidiar con todo tipo de transfobia de parte de instituciones y de personas, y de estar militando por eso. Y a eso yo le sumaría de que quienes tienen las fotos en su poder son las chicas que se están muriendo, porque el promedio de vida de una persona trans es de 35 años. Entonces, si nosotros estamos buscando colecciones de personas de 50, 60 años, son personas que se nos están muriendo. El promedio de vida, como estaba diciendo, en Argentina o casi toda Latinoamérica, el año pasado cerró en 40.7. Eso significa que el sinónimo que nosotras tenemos dentro del archivo es que cada vez que se nos muere una compañera es como prender fuego una biblioteca o un archivo, porque no llegamos a poder documentarla, no llegamos a poder rescatar esas fotografías. Por eso es dentro de esas complicaciones, dentro de lo que está diciendo Cecilia, de la faltante de recursos y lo que tiene todos los archivos del recurso humano y el recurso económico para poder llegar a rescatar la mayor cantidad de acervos y colecciones, y tenemos esa en contra, que es el que las compañeras se nos están muriendo. En Uruguay se murió hace muy poquito Gloria Mariños, una eminencia dentro de lo que es el activismo. En Latinoamérica le decimos la abuelita, porque tenía más de 70 años y seguía militando, una de las fundadoras de ATRU de Uruguay, y que se murió hace muy poquito, y todavía seguimos, yo por lo menos, viendo a ver por dónde quedaron sus fotografías, que eran fotografías hermosísimas, sobre todo de que la vida que tuvo Gloria Alves Mariños, que echada de su casa desde los 5 o 6 años, de ir de un reformatorio en otro, escaparse y empezar a tener una vida casi familiar cuando la adopta una mujer trabajadora sexual, teniendo 14, 15 años, y prácticamente ella fue su madre, se hizo directamente en la calle, y a pesar de eso, hizo muchos cambios en Uruguay con la ley de identidad de género, y hace poco cuando tuvieron la ley integral trans. Así que esto nos marca no solamente a nosotras en Argentina, sino en toda Latinoamérica, esa sensación de que hoy estoy todavía preguntando qué pasó con las fotos de Gloria Mariños, por ejemplo, ¿no? Y eso es también, pensando en las complicaciones, esa es una muy grande. María Belén, ¿cómo atravesaron el contexto de pandemia? ¿Cómo se tuvieron que reorganizar? ¿Tuvieron que suspender actividades, tareas? Se nos murió una compañera en el medio de la pandemia, una compañera de 60 años, Carla se nos murió, nos tuvimos que readaptar como tuvieron que readaptarse todos. Empezamos a trabajar con el Zoom, empezamos a trabajar con la virtualidad. Dentro de esta pandemia fue que terminamos de editar el libro. En este trabajo virtual fue que pudimos definir, por fin, sacar el libro, que eso también fue dentro de lo que fue el trabajo de pandemia. Y bueno, nos fuimos readaptando en este trabajo de pandemia. También trabajando con la pandemia, también pudimos sacar un catálogo virtual, una página que también la teníamos bastante atrasada, así que pudimos adelantar mucho trabajo de lo que era virtual. Además pudimos trabajar también con piezas visuales. En la pandemia trabajamos con el CCK, trabajamos con Canal Encuentro, fueron distintos, y pudimos adaptarnos un poco, y a la vez le dio un poco de validez a mi trabajo. Ya que desde el extranjero venía trabajando igual, pero después de la pandemia se le dio más validez. Muy bueno, me alegro por eso. Han podido trabajar bastante desde casa. Por eso, o sea, algo que yo venía haciendo desde el 2001 con otros grupos, después de la pandemia se le dio validez a la parte virtual. Claro, sí, la verdad que a todos, digamos, y aparte ha permitido que la virtualidad nos acerque a todos, ¿no? Que yo he tenido la posibilidad de capacitarme mucho más en la pandemia que en otros momentos, porque tenía que estar presencial para poder capacitarme.
y otra cosa, el crear vínculos, ¿no? Con otras personas, en otros espacios, en otros contextos. Creo que eso es lo bueno de lo que cual podemos sacar de la pandemia. Liliana, una pregunta que le hice a las chicas es cómo atravesaron el contexto de pandemia, digamos, en la secretaría, cómo hicieron con las tareas. Tenés apagado el micrófono, Liliana. Fue muy complejo porque nosotros trabajamos muy vinculados a los usuarios. Entonces, no ver que no te vienen no están los usuarios para nosotros es una cosa impresionante, porque era un vínculo espectacular ese relacionamiento. Además, no nos olvidemos la edad de nuestros usuarios, que ya muchos ya no están, fallecieron, siguen esperando, ¿viste? Por eso era importante. Por eso el hecho anecdótico que yo hice de ese matrimonio, que entre ellos decían, nos acordamos, no nos acordamos, mirá esto, decían, y esas cosas para nosotros es impresionante, ¿no? Poderlas compartir. Lo que se hizo una cosa que fue, mira, nosotros preparamos la documentación igual, a los juzgados sabés que eso se mandaba vía mensajero, se llevaba al juzgado o al fiscal, y a los usuarios teníamos dos formas, o si la documentación se le entregaba por mail o digitalizada, o si eran muy mayores o era mucha documentación, se reunía toda la documentación un día y se iba en un auto oficial y se le alcanzaba a las familias para que pudieran hacer sus trámites, o para ella, a veces la piden solamente para su conocimiento, o para hacer distintos trámites porque ellos necesitan hacer distintos trámites. Entonces se solucionó de esa manera, pero no ha entrado nadie ni entra nadie a la fecha. ¿Viste? Eso fue complejo, ¿no? Sí, en todas las instituciones. Claro, se organizó de otra manera. Sí, se organizó de otra manera. No para, ya te digo, no para los juzgados, y no para el fiscal, porque el fiscal se le lleva con un mensajero, eso se lleva con todos los protocolos. Nosotros tenemos todo tipo de protocolos, eso se alcanza la información de esa manera. Claro. Bueno, la verdad que ha sido muy valioso la intervención de ustedes tres. Es muy importante lo que hacen y acercar los acervos documentales que conservan a la sociedad con todas las restricciones, con todos los protocolos, que la sociedad sepa lo que somos y lo que hacemos es muy importante. En el chat van a poder apreciar todas las felicitaciones y el valor que le dan a su trabajo y todo lo que han hecho. En nombre de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Red de Archiveros Graduados de Córdoba, queremos agradecerles infinitamente que hayan hecho un poquito de espacio en sus agendas, que sabemos que son muy cargadas, para poder acompañarnos en este ciclo de paneles. Ha sido muy gratificante para todos, tanto para el equipo que hemos organizado este ciclo, como para la red en general. Le agradecemos a los asistentes, que son la razón de ser, que podamos hacer estas actividades y que ustedes puedan transmitir sus conocimientos y sus experiencias. Así que muchísimas gracias y nos veremos pronto en otras actividades, esperemos que sean presenciales. Sí. Tenemos que seguir en la virtualidad, bueno, nos volveremos a encontrar desde la virtualidad. Así que muchísimas gracias, las felicito a las tres, porque es muy valioso el trabajo que realizan. Muchas gracias. Y a los asistentes que nos han acompañado en estos 3 meses en el ciclo, así que muchísimas gracias y nos volveremos a encontrar cuando la archivología y los acervos documentales nos lo permitan. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes. Gracias por la invitación y gracias a las compañeras, que me encantó el archivo y no sabés cómo estaba pensando lo de la memoria, ya mucha cosa me gustó de eso. Gracias. Felicitaciones. Gracias, igualmente.
A los asistentes, avisarles que los certificados van a estar disponibles a través de los correos electrónicos que fueron declarados al momento de su inscripción y van a ser enviados a partir del 26 de julio. Muchísimas gracias a todos nuevamente. En nombre de la Red de Archiveros Graduados de Córdoba, esperamos que este ciclo haya sido totalmente provechoso y para todos. Y cualquier consulta que necesiten hacernos, tienen nuestro mail, la página web, el canal de YouTube, las distintas redes sociales. Los invitamos a que se suscriban al canal, como así también a todos aquellos que quieran asociarse a la red lo pueden hacer enviando un correo a la Secretaría de la red. Así que están todos invitados. Muchísimas gracias y hasta pronto.